para ubicarnos, ayudar un poquito nuestra mente al estudio de hoy, pasamos los primeros capítulos de Hebreo, el autor exaltando a Cristo sobre los ángeles como sumo sacerdote, mencionó un poco acerca de su orden sacerdotal según Melquisedec, pero no quiso abundar en el tema, sino más bien comprendió que sus lectores estaban en un estado todavía de inmadurez espiritual, no aptos para temas tan profundos como él quería tratar, y de eso se trató la semana pasada, la semana antes pasada, nuestro estudio. Hoy vamos a ver que en los versículos del 1 al 8, no sabemos cuánto vamos a llegar a medida que vamos entrando en la lectura. O sea que el autor les dice, ustedes todavía no están capacitados para asimilar comida sólida, refiriéndose a la enseñanza del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y por eso es que él dice aquí, capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, él está alentando a los lectores a que crezcan espiritualmente, crezcan en conocimiento teológico, se salgan ya de los primeros rudimentos. Y los menciona ahí, menciona los rudimentos a los que se está refiriéndose. Y usted se quedará asombrado, pero hay personas que todavía tienen dificultades en estos primeros rudimentos de Cristo. Cuando yo digo que tienen dificultades es que o no los conocen ellos bien mismos, o no son capaces de explicarle a otro acerca de estos rudimentos. Entonces necesitan ser enseñados. Pero lo que nos está animando el autor es a que tenemos que progresar, tenemos que avanzar, no podemos quedar en ese estado de inmadurez. ¿Okay? En toda persona se espera que las experiencias de la vida le vayan haciendo cambios. Usted no puede quedarse como un niño toda su vida. Se espera que usted salga de la niñez, entre en la adolescencia, de la adolescencia ya entre a una edad joven adulto, donde ya usted empiece a madurar un poco más, a coger más serio la vida, más seria su relación con Dios, pensando en su futuro. Fíjate, toda etapa en la vida del ser humano necesita una preparación y necesita un avance, porque si no avanza hay una anomalía ahí. ¿Okay? Bueno, lo mismo sucede en la vida del cristiano. No podemos quedarnos nada más que en los rudimentos. Hermanos, hay muchos misterios bíblicos. Y cuando digo que misterios, si están en la Biblia es porque Dios ahí los ha revelado, pero muchos de nosotros no somos capaces ni de poderlos comprender. ¿Por qué? Por nuestra falta de madurez. O sea que el autor quiere sacarlos de su inmadurez. O sea, no comencemos, dice, a echar nuestros fundamentos nuevamente. ¿Necesitan ustedes que los llevemos de nuevo a hablarles del Evangelio y a hablarles de todas esas cosas? ¿Se dan dando cuenta cómo Dios espera un crecimiento de parte de nosotros? Porque los rudimentos se están refiriendo a la enseñanza elemental acerca de Cristo. Y menciona 6 asuntos, los agrupa en 3 partes. Fíjense, esas 3 partes son, primero, arrepentimiento de obras muertas con la fe en Dios. Segundo, la instrucción sobre el bautismo con la imposición de manos, la resurrección de los muertos y juicio eterno. O sea, esta es la enseñanza inicial del cristianismo. Fíjense, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios,
instrucción sobre el bautismo, imposición de manos, resurrección y juicio eterno. O sea, es necesario, hermanos, un fundamento para construir el resto de nuestras verdades bíblicas. Y repito, hay cristianos confundidos en estos elementos básicos de la fe cristiana. ¿Okay? Cuando hablamos de arrepentimiento de obras muertas, significa el cambio de vida que naturalmente tiene que experimentar todo cristiano. O sea, ya dejar el pecado. Entonces dice arrepentimiento de obras muertas. No cantamos ese corito tan precioso, renuévame Señor Jesús. ¿Y qué es lo que sigue diciendo en la segunda frase? Ya no quiero ser igual. Fíjate, el arrepentimiento de obras muertas. Si tal como soy venimos a Cristo, pero hermanos, repito de nuevo, no podemos seguir tal como somos. Yo sé que nos acepta tal como somos, pero Él espera un cambio en ti. Tú no puedes permanecer en la misma actitud y como dije la otra vez, que quizás lo dije un poquito fuerte, permanecer en la misma bobería todo el tiempo. Hay que crecer, hay que salir de ese estado y crecer. Tú no puedes quedarte tal como eres. El Señor te acepta, pero tienes que ya, a eso se refiere el arrepentimiento de obras muertas. Si yo he tomado una decisión por Cristo, yo sé que yo tengo que dejar el pecado atrás. ¿Okay? Yo no puedo continuar en esa condición y en esa situación. Okay. Cuando menciona la fe en Dios, se está refiriendo a todo el mensaje del Evangelio. O sea, el comprender lo que es la salvación por la gracia y la importancia de creer. O sea que nuestra fe es continua en las promesas de Dios acerca de la salvación. Ahí involucra a aquellos que creen que la salvación se pierde y todo ese tipo de cosas que no queremos traer en detalle, pero ahí podemos ver nosotros cómo en los rudimentos elementales de la fe cristiana todavía hay gente que no acaban de comprenderlos, ¿okay? No acaban de crecer. Menciona también la importancia de la instrucción sobre el bautismo, su significado, el propósito como ordenanza, involucra también la Santa Cena. Fíjate, estos son los temas que nosotros les damos a nuestros nuevos creyentes, a los niños, a los que necesitan el pomito de leche. Estas son las clases que les damos, ayudarlos a comprender todas estas cosas. Y antes de que se bauticen, nos reunimos con ellos y les hacemos preguntas y cerciorándonos de que ellos saben y pueden responder a estas cosas elementales y fundamentales de la fe cristiana. Cuando lo que se refiere a la imposición de manos es todo lo que tenga que ver con la doctrina del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que llamamos el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, que también usted sabe que ese es otro tema bien cortante y que confunde a mucha gente. Y fíjense, son elementales. ¿Okay? La resurrección de los muertos como base del cristianismo y el juicio eterno. Cuando habla del juicio eterno es la realidad de nuestro destino y la necesidad de prepararnos. ¿Tenemos que preocuparnos nosotros por nuestro destino? Tenemos que preocuparnos. Si estamos en Cristo, no. Pero si no estamos en Cristo, claro que hay que preocuparse por el juicio eterno. Pero ¿sabe qué? Como creyentes tenemos que preocuparnos por una cosa. Dice Corintios que un día cada uno de nosotros tendrá que compadecer delante del trono blanco de Jesucristo. Y vamos a dar cuenta por todas las cosas que nosotros hacemos. No solamente las cosas que hacemos, las que decimos, las cosas que hacemos y las que dejamos de hacer. Vamos a dar cuenta, y usted sabe qué pasa, mi hermano, que los días en ese calendario van volando. Van volando. Y nosotros a veces no estamos acumulando nada. Los días pasan, oportunidades vienen, oportunidades van. Sabemos que las obras tienen que acompañar la fe y todo eso es una gran teoría que tenemos en nuestra mente, pero nada llevamos a la práctica y no vamos acumulando nada para el reino de los cielos. Entonces, aún nosotros que ya sabemos acerca del juicio eterno, que gracias a Jesucristo somos salvos de condenación, eso no significa que yo como creyente deba de dejar de pensar en ese juicio. Porque un día yo voy a dar cuenta a Dios
por todo lo que yo hago. Las cosas que inclusive yo pienso que puedo ocultarle a los demás, aquellas que pertenecen en secreto, eso yo también se lo voy a tener que confesar a Dios. Entonces, este es el fundamento de la fe cristiana. Y muchos de nosotros quizás pudiéramos pensar, bueno, sí, es el fundamento del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Usted sabía que también este es el fundamento del Antiguo Testamento? Y que se puede ver el Evangelio también en el Antiguo Testamento. Ojalá que tuviéramos el tiempo para detenernos a leer todos los versículos del Antiguo Testamento que mencionan estos rudimentos. ¿Ok? Pero usted los puede apuntar y leer en su casa. Este sí me gustaría leerlo. Sobre el arrepentimiento, miren lo que dice, sin desmarcar Hebreos. Miren lo que dice Isaías 55, 6 al 7. Fíjense, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ¿Se recuerdan cuando le dije del arrepentimiento, que es ya dejar de pecar? Lo que usted es, lo que usted hace, ya dejarlo de hacer. ¿Ok? Fíjense, deje el impío su camino, déjelo. Y dice, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. O sea, es un llamado al arrepentimiento. Que si la persona se arrepiente, dice, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, que ahí vemos claramente el arrepentimiento de obras muertas en el Antiguo Testamento. Sobre la fe en Dios, Habacuc 2:4 dice exactamente lo mismo que dijo Pablo en Romanos 1:17. Mas el justo por la fe vivirá. Eso lo dice Habacuc 2:4. Vemos cómo el Antiguo Testamento también lleva los mismos rudimentos para el cristianismo. Sobre el bautismo, todo eso estaba representado bajo los lavamientos ceremoniales judíos. Habla Ezequiel 36:25. Sobre la imposición de manos, lo cual es impartir el Espíritu Santo comisionando a un oficio público. Tenemos un gran ejemplo en Josué. Y estos versículos que tenemos, por ejemplo, Números 27:18, con el versículo 23, Deuteronomios 34:9, solamente un ejemplo de la vida de Josué. Cómo fue por la imposición de manos puesta por Moisés, él recibió el Espíritu Santo y él pudo llevar a cabo el liderazgo dentro del pueblo de Israel. Así vemos la misma idea, ¿okay? La misma idea de imponer las manos, recibir el Espíritu Santo, lo vemos en el Antiguo Testamento. Sobre la resurrección, Daniel 12:2 habla clarito, que tanto vivos como muertos un día resucitarán. Y sobre el juicio eterno habla Daniel, capítulo 7, versículo 9. Que quiere decir que estos dos primeros versículos me hablan sobre los rudimentos del cristianismo, lo inicial. ¿Okay? Ahora pregúntese usted mismo, ¿cómo usted está en todos estos temas? ¿Cómo usted se encuentra? ¿Qué usted cree que usted tiene que decir al respecto? ¿Estaría preparado usted para que una persona le pregunte y usted poder responder? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué ustedes creen del bautismo del Espíritu Santo? ¿Estarían dispuestos a dar una respuesta bíblica, correcta? Entonces eso es lo que nos lleva a nosotros, a nuestra mente, a ver la necesidad de crecer. Si esto es los rudimentos, y quizás yo todavía no puedo dar una respuesta, no puedo explicar, me habla a mí de la necesidad de seguir creciendo y de seguir buscando de Dios y hacerlo de una manera genuina y con responsabilidad. Ahora el versículo 3 es interesante. Cuando él dice, y esto haremos, ¿okay? Se está refiriendo a
dejar la doctrina de los rudimentos y ir hacia adelante. O sea, nuestro crecimiento. ¿Okay? El hecho de yo dejar ya de como creyente, estar alimentándome de leche materna y poder pasar a una alimentación de viandas, que esto es posible, dice claramente ahí, si Dios en verdad lo permite. Así que está mostrando ahí lo que dijo Jesús claramente, que sin Él absolutamente nada podemos hacer. Quiere decir que aún en eso, aún mi crecimiento, lo que yo soy, lo que yo llegue a ser, lo que yo llegue a conocer, lo que yo llegue a conquistar, yo siempre tengo que darle la gloria a Dios, porque solamente he podido llegar a ese nivel porque Él lo ha permitido. Porque Él lo ha permitido. O sea que borra completamente y desecha toda autosuficiencia y todo orgullo que pueda haber en nosotros de yo decir, no, porque mira lo que yo logré. Miren mis credenciales, miren mis títulos, miren, nada de eso. Dice, si nosotros llegamos a pasar de los rudimentos a comer vianda, esto es porque Dios lo ha permitido. Hermanos, yo he conocido mucha gente muy preparada académicamente que todavía están mal con los rudimentos. Todavía están confundidos con los rudimentos. Y dan credenciales de mucho avance teológico. Entonces, como ustedes pueden ver, solamente uno puede crecer de esa manera si Dios lo permite. Se está poniendo al relieve la soberanía de Dios que ha permitido el fundamento. O sea, ese fundamento de esos rudimentos, eso fue obra de Dios, y el continuo crecimiento hacia la madurez también es obra de Dios. ¿Okay? O sea, todo lo que ocurre en nuestra vida es por Dios y para Dios. Nada podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Dice el 4. Y de nuevo, esto es una declaración bastante fuerte contra todo aquel que profesa, que cree, que asegura que un ser humano puede perder su salvación. Es una declaración bien firme y bien fuerte en contra de esa tendencia. Dice, porque es imposible, fíjense, es imposible, ¿okay?, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta es una parte muy difícil. ¿Por qué es muy difícil? Porque está diciendo ahí, es imposible. O sea, no puede ser que una persona, y las cosas que menciona, hoy son tremendas credenciales. Son tremendas credenciales de un creyente. Pero dice que es imposible que una persona, a pesar de tener esas credenciales, que entonces vuelva de nuevo a ser renovado espiritualmente. Es imposible, dice la palabra de Dios. Lo que me muestra a mí es, ¿okay?, que nadie nace dos veces. Lo mismo que pasa biológicamente. ¿Puede una persona nacer dos veces? ¿Puede? Biológicamente, ¿lo puede? No. Exactamente lo mismo pasa en el ámbito espiritual. Nadie puede nacer dos veces espiritualmente. Quiere decir que la apostasía es irremediable. Quiere decir que el autor establece una cosa aquí bien importante, yo lo marqué para que no nos confunda. ¿Okay? La continuidad es la prueba de la realidad. ¿Okay? ¿Entendieron eso? La continuidad es prueba de la realidad. Quiere decir que el que nace de nuevo, el que verdaderamente ha sido convertido, ¿okay?, una vez que es de Cristo, va a ser para siempre. Y va a continuar en Él. Va a continuar en Él. O sea que claramente vemos que la salvación no se pierde. Por eso es que, hermanos,
frente a tantas afirmaciones al respecto que dice la palabra de Dios. Respeto a muchos de nuestros hermanos que puedan pensar de esa manera, pero no puedo compartir con ellos, porque es hacer a Dios mentiroso. ¿Cómo yo voy a desmentir una promesa de Dios? ¿Cómo yo voy a desmentir a Dios? Porque inmediatamente que yo piense que una salvación se pierde, automáticamente deja de ser por gracia y comienza a ser por obras. Entonces estoy igualito que los católicos. Igualito, no hay una diferencia en mí. Desde que yo dejo de creer que la salvación es por gracia, ya es por obra. Estoy igualito que los católicos que dicen que para salvarse hay que seguir ciertos sacramentos y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo no puedo compartir con un hermano que me diga a mí, la salvación se pierde, porque eso es doctrina extraña. ¿Entiende? Y la palabra de Dios lo afirma y una vez más dice, es imposible renacer. ¿Okay? Y por eso vamos a explicarlo, puede ser que no nos alcance el tiempo completo en esta noche para explicar todas esas cosas que dice ahí, bien interesante, porque dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Mira cuántas cosas que me da a mí quizás evidencia pensar de que son, pero tienen su explicación, hermano. Tienen su explicación, pero la palabra es clara, dice, es imposible un nuevo nacimiento. Nadie nace dos veces, absolutamente nadie. ¿Okay? Quiere decir que estos versículos insisten que los que perseveran son los verdaderos santos. Sí nos dice una realidad, lo cual no implica que hayan nacido de nuevo. Las realidades que nos están mostrando ahí en ningún momento dice fueron regenerados o nacieron de nuevo. Fíjense, usa palabras como iluminaron, gustaron, hechos partícipes, gustaron de la buena palabra, pero en ningún momento dice que fueron regenerados, que nacieron de nuevo. O sea, en ningún momento dice esas palabras y eso es importante que lo tengamos en mente. ¿A quiénes se refiere? Se refiere a aquellos que gustaron de los privilegios del pacto del pueblo de Dios y luego renunciaron al mismo deliberadamente, convirtiéndose en apóstatas. Hermanos, y el apóstata es la persona más difícil de recuperar para la fe. Dice la Biblia, imposible. Imposible. Nada es absolutamente imposible para la gracia de Dios. Quiere decir que con tales personas no debemos abandonar nuestras esperanzas. Pero si vuelven y se entregan, escuchen bien, no es que volvieron a nacer. Lo que se está refiriendo es que ese fue su nacimiento. ¿Entienden? Vamos a suponer que conocemos una persona, estuvo con nosotros, dio toda evidencia de todo esto que mencionamos y se apartó. O sea, declarado apóstata. Porque una cosa es ser incrédulo y otra cosa es ser apóstata. Apóstata es una vez que tú eres iluminado, ¿ok? Entonces, cortar con Cristo y volver atrás al mundo o a cualquier herejía, a lo que tú quieras volver. Vamos a suponer que esa persona se fue. Ay, mire el hermano, hasta se bautizó y tomaba la cena con nosotros. Y mira ahora, ¿sabe? Por eso está diciendo ahí, ellos gustaron de todo el pacto, hicieron todas las cosas que hicimos nosotros, pero se fueron. Dice la Biblia, es imposible que vuelvan a renacer. Quiere decir que nunca renacieron. Si esa persona vuelve, ¿ok? Es porque ese fue su nuevo nacimiento. No fue que nacieron, se fueron y volvieron a nacer. Eso es lo que dice la Biblia, es imposible. Es imposible que ocurra. Es ahí donde verdaderamente comenzó su conversión a Cristo. O sea que hay personas que aceptan a Cristo, pero esto no significa que hayan nacido de nuevo. ¿Ok? Y puede inclusive el ir y volver, puede ocurrir repetidamente. Hasta que vuelven y se quedan. Si vuelven y se quedan, ese fue su nacimiento.
Pero mientras que estén en como el sillón, para atrás y para adelante, olvídese que ahí no hay nuevo nacimiento. ¿Ok? Cuando ellos vuelven y se quedan, entonces, dice, nada ni nadie lo va a apartar de la mano de Dios. Hermano, por eso, claramente Jesús lo enseña en la parábola del sembrador. Ustedes saben que muestra diferentes semillas que cayeron en diferentes terrenos, pero en la tercera de ellas, que cayó en pedregales, según Marcos 4:3, brotó y parecía bien saludable, hasta que vino la prueba. Cuando vino la prueba, hasta ahí llegó. ¿Okay? Así que es difícil distinguir entre los que entran si la semilla cae en terreno bueno o en terreno pedregoso. Dice, ambos, tanto el que cae en terreno pedregoso como el que cae en terreno bueno, ambos, aquí dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. La semana que viene vamos a tratar cada uno de estos en particular. O sea, fueron iluminados, gustaron el don celestial. ¿A qué se refiere a las personas que se exponen a todo este tipo de cuestión? Pero bueno, hasta aquí el autor nos está enseñando, hermanos, que nos está llevando a un autoanálisis de nuestra condición espiritual. ¿Cómo yo me considero, hermano? De nuevo, ¿estoy todavía de biberón? ¿Estoy para que me den biberón? ¿O ya yo estoy para como dije anteriormente, dejar ya esa bobería y ir hacia adelante en el camino cristiano? Enseñar en vez de ser enseñado. Dispuesto a explicar los rudimentos en vez de necesitar que una y otra vez nos los explique. O sea, hay que crecer. Tenemos que crecer. Eso tiene que estar en nuestra mente continuo. ¿Okay? Cada vez que yo me reúno aquí y me expongo a la palabra de Dios, se lo vuelvo a explicar, hermano, traten con todos sus esfuerzos, decir, a ver, ¿qué nuevo yo voy a aprender? Puede ser que sea el significado de una palabra, el nombre de una persona, pero algo nuevo, porque eso es avance. Eso es avanzar en mi conocimiento en el camino de Cristo. Nosotros tenemos una carrera larga y tenemos a Cristo para imitar y ser semejante. Y esto es grande. Y todavía ninguno puede decir, ya llegué ahí. Ninguno puede decir, ya llegué ahí. Todos siempre quedamos cortos. Eso significa que yo debo de esforzarme un poco más para no seguir en la misma condición. ¿Por qué tienen que años vienen, años van, años vienen, años van, días vienen, días van? Y yo estoy en lo mismo. No maduro, no cambio, no tomo las cosas en serio, no soy responsable. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso vamos a dejarlo para, como dice, con mucha paciencia, seguir tratando con aquellos recién convertidos, aquellos que el Señor va añadiendo a la iglesia. Pero usted me viene a decir a mí que usted tiene 49 años en el Evangelio. O yo desde que nací en el Evangelio. Que naciste en el Evangelio, pero estás mostrando una inmadurez increíble. Una inmadurez total. ¿Ok? Entonces, ¿qué es eso? Es lo que dice el autor aquí. Vamos a crecer, vamos a pasar de etapa, vamos a pasar de grado, vamos a avanzar cada vez más en el conocimiento de Dios. Y vamos a esmerarnos en eso. Mira un ejemplo de eso. Todas estas cosas que nosotros mencionamos, ¿no son difíciles? ¿Qué significa ser iluminado? ¿Qué significa gustar del don celestial? Dice cuántas cosas hay en la Biblia que nosotros tenemos que estudiar. ¿Okay? Eso significa que yo me voy a esforzar el miércoles que viene, voy a hacer todo lo posible por estar aquí y para poder aprender acerca de este tema. Ese es el tipo de actitud que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Okay? Y así poder entonces avanzar en nuestro grado de conocimiento en el Señor. El Señor les bendiga.